Hechos capítulo 16, versículo 23. Esto que vamos a leer ahora es parte de la historia de Pablo, el apóstol, cuando andaba haciendo misiones por ahí, ¿no? Y si ustedes leen los versículos anteriores, van a ver que Pablo y Silas, su compañero en este viaje, andaban predicando y quisieron agarrar hacia un lugar y el Espíritu Santo no les dejó, quisieron agarrar para otro, el Espíritu no les dejó y de pronto una noche Pablo ve una visión, ¿sí? Y en esa visión se le aparece un hombre de la región de Macedonia. Y ese hombre le decía, ven y ayúdanos. Entonces él cuando se levanta a la mañana entiende que eso era un mensaje de Dios y agarran para Macedonia. Lo que vamos a leer ahora es una historia que sucede en Macedonia, ¿sí? Entonces dice que después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Claro, como que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, ellos fueron ahí a servir a Dios y de pronto se encuentran encarcelados, los golpearon, hubo una situación complicada ahí porque apareció una adivina que los seguía todos los días y obviamente de parte del diablo, ¿no? Queriendo estorbar el ministerio de Pablo, de Silas. Entonces un día Pablo se cansó, reprendió al demonio que estaba en ella y quedó libre. Pero claro, los que manejaban a la adivina se enojaron porque se les terminó el negocio. No había más adivina para el pueblo. Y esos le armaron la cama, como solemos decir nosotros, y terminaron en la cárcel. Esa es la historia que estamos leyendo ahora, ¿sí? Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos comenzaron a ser liberados, se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Claro, la costumbre de la época era que si a un carcelero se le escapaba algún preso, él pagaba con su propia vida. O sea, no había otra. No es que iba a juicio, lo liquidaban de entrada, ¿sí? Entonces, cuando estaba por matarse, Pablo le gritó del fondo y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, o sea que estaba oscuro, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero se los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Pensaba en esta historia porque tiene mucho que ver por ahí con nuestras propias historias. No porque nosotros estemos presos, y espero que nadie haya pasado por esa experiencia, pero a veces estamos presos no con barrotes delante, ¿sí? Pero sí de situaciones, circunstancias, o actos, hechos que nosotros cometimos o que otros cometieron en contra de nosotros. Y estamos atados, atados por comentarios, presos por comentarios. Por eso digo, compartimos por ahí una experiencia como Pablo y como Silas, ¿no? A ellos los juzgaron, los encarcelaron, los azotaron, los condenaron. Y a veces nosotros sufrimos lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente nos juzga, ¿sí? Y después del juicio nos azota con sus palabras, nos sentimos heridos. Nos condena porque a partir de ahí, ¿quién te saca de encima el rótulo, no? Si alguien dijo algo de vos y ya quedaste rotulado, y aunque no sea cierto, a veces pasa demasiado tiempo hasta que se comprueba lo contrario. Y aunque se compruebe lo contrario muchas veces, el tilde sigue estando sobre tu vida, ¿no? Por eso digo, por ahí a veces compartimos
lo que le pasó a ellos, ¿no? Y entonces a Pablo y a Silas, estoy seguro, le deben haber venido muchas preguntas a la mente en ese momento, porque ellos estaban ahí, en ese lugar, por una orden de Dios. O sea, no es que se les ocurrió, al contrario, a ellos se les había ocurrido ir hacia otra ciudad y Dios los mandó ahí. Como también nos puede pasar a nosotros, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, bueno, si Dios es real o si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Les pasó eso o no? ¿O pasa en otras iglesias nada más? Acá no. ¿A quién le pasó? Sí, nos hemos preguntado, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Si yo no hice nada. Trato de hacer bien las cosas y mirá cómo termina. La cuestión es que Pablo y Silas tomaron una decisión y ellos decidieron que la adversidad, lo que ellos estaban sufriendo, no era el sitio que el diablo había fabricado para afligirlos. Ellos decidieron que el estar ahí no iba a ser una herramienta para que el diablo los aflija, los dañe. Ellos decidieron que la adversidad que estaban viviendo allí era el sitio donde su verdadera esencia espiritual se iba a demostrar. O sea, estando en la cárcel, Pablo y Silas demostraron, quizás fue la mejor demostración de qué tipo de personas eran. Porque claro, cualquiera ora y canta cuando las cosas le van bien, ¿sí? Pero ellos decidieron demostrar que eran hijos de Dios y en quién habían creído estando en la peor de las situaciones, estando en una situación que no se la esperaban, estando ahí castigados como el peor de los delincuentes, ellos decidieron demostrar quiénes eran. Por eso se pusieron a cantar, ¿sí? Por eso se pusieron a adorar. Mientras escribía estos apuntes, yo me acordé que hace unas semanas atrás prediqué un mensaje que creo que el título era algo así como "No hay victoria sin enemigos", ¿no? Y en ese mensaje yo les compartía a ustedes justamente que a los enemigos que tenemos no tenemos que tenerle temor. En realidad nos posicionan, ¿sí? Es decir, si hablando de fútbol, ¿no? Ya que hicimos el chiste hoy, si Boca dice, no, River es mi enemigo, ¿sí? Pero ¿cómo se demuestra quién es el mejor de los dos? Si no hay enfrentamiento, ¿no? La única forma de demostrar quién es el mejor es que se enfrenten. Entonces, por eso cuando nosotros decimos, no, yo no quiero tener nada que ver con mi enemigo cuanto más lejos de mí, mejor. Pero está bárbaro, pero la verdad es que mientras el enemigo siga lejos de vos y no lo enfrentes, nunca vas a poder demostrar que sos vencedor. Entonces, en algún momento, la situación que tengo, que me juegan contra, la tengo que enfrentar para demostrar que yo voy con la victoria de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Pablo y Silas decidieron. Ellos decidieron de que ese lugar no iba a ser el lugar de la victoria del diablo, sino que en ese lugar, en la cárcel de más al fondo, en plena oscuridad, ellos iban a demostrar que ellos tenían la victoria que recién nosotros cantamos con la canción. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ellos sacaron de adentro suyo los verdaderos hombres de Dios que eran. Ahí es cuando realmente se determina, ¿no?, nuestra esencia espiritual. Y nuestra esencia espiritual justamente se conoce por cómo nosotros adoramos a Dios en los peores momentos de nuestra vida, en los momentos más difíciles, ¿no? Pablo y Silas tenían razones suficientes para llorar su lástima. Es decir, ellos podrían estar ahí en el fondo llorando, quejándose, porque me imagino que de los dolores deben haber sido terribles, ¿sí? Además, las cárceles en aquel tiempo tenían un declive a propósito, ¿no? Porque la cárcel del fondo era la de mayor castigo. Justamente tenía el declive, ¿para qué? Para que los que ponían en la última cárcel recibían por gravedad todo lo que venía de los calabozos de más arriba, ¿sí? Es decir, no es que sacaban a los presos y los llevaban al baño, tomadito de la mano, y después lo volvían a meter ahí. No, lo metían ahí y ahí día y noche ahí adentro, ¿sí? Entonces lo que hacían iba a la última cárcel, además del fondo. Ese era un castigo que se le ponía al de la cárcel del fondo. Ahí estaban Pablo y Silas, ¿sí? Ellos podrían haber llorado sus miserias,
pero decidieron no hablar de miserias, sino cantar alabanzas al Señor. Por eso digo que en medio de la lucha lo que demuestra nuestra verdadera esencia es justamente cómo adoramos a Dios, ¿no? Si Pablo y Silas hubiesen orado sus miserias, no hubieran adorado. O haces una cosa o haces la otra, es decir, o te quejas o alabás a Dios, no hay una tercera opción. Son dos actitudes totalmente diferentes, ¿no? Y el tema es que cuando nosotros oramos nuestras miserias, anulamos al adorador que está dentro nuestro. ¿Sí? Es decir, cuando yo solamente me quejo y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo, lo que termino haciendo es anulando al adorador que quiere salir de dentro mío. Pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. O me quejo o agradezco. ¿eh? Ellos decidieron que iban a agradecer, que iban a adorar a Dios a pesar de estar en esa situación. Entonces el problema no es el cielo ni los ángeles, el problema es la manera en que nosotros oramos, el problema es la manera en que nosotros adoramos. Y uno puede orar con religión o uno puede orar con revelación. ¿Y cuál es la diferencia? Que como la religión está centrada en uno mismo, cuando oramos con religión o con religiosidad, terminamos quejándonos, ¿no? Porque terminamos solamente orando miserias. Ay, pobrecito de mí, ¿por qué estoy yo en este lugar? ¿Qué es lo que hice para merecerme esto? ¿No? ¿Qué? ¿Sí? Eso es orar con religiosidad. Pero cuando oro con revelación de que Dios está conmigo aún en la peor de las cárceles, ¿qué es lo que termina pasando? Y alabo, porque es decir, cuando vos estás en la cárcel de más adentro y ahí al lado tuyo seguís viendo a Dios, no puedes hacer otra cosa que alabar. O sea, en medio de tu situación, en medio de tu problema más grave, si vos seguís viendo a Dios, no puedes hacer otra cosa que agradecer porque Dios está con vos. ¿Sí? Eso es orar con revelación de quién está a tu lado. Y eso es una decisión. Cada uno decide cómo va a orar, cada uno decide cómo va a adorar. ¿Sí? Pablo y Silas no hicieron lo último que podían hacer, como a veces solemos hacer nosotros, ¿no? Y lo último, ¿y qué es lo último que te queda? Y voy a tener que orar a Dios para que me saque de acá. Mi último recurso es Dios. Bueno, Pablo y Silas no hicieron lo último que le quedaban, ¿sí? Pablo y Silas hicieron lo mejor que podían hacer. Entonces, este es un consejo, ¿no? Que creo que todos tenemos que tomar. No esperemos a estar colgando de la última hilacha para buscar a Dios. A ver, no hay ninguna virtud en querer demostrar que yo me la banco, y bueno, y si no me la banco, bueno, entonces le pido a Dios que me ayude. No hay ninguna virtud en eso, ¿no? A nosotros se nos ha inculcado de chiquititos, ¿no? A los varones nos decían que éramos, perdón con la palabra, ¿no? Pero ustedes saben, nos decían, éramos maricones cuando si teníamos que enfrentar a alguien, nos poníamos detrás de los pantalones de papá, ¿no? ¿Qué haces ahí? Venía a pelear. Y entonces como que nos quedó eso, ¿no? Que yo tengo que enfrentarla por mí mismo. ¿Qué voy a ir a refugiarme en la casa de papá? Me la banco sola y mi viejo ni se entera. Yo, por lo menos, mi experiencia era esa, ¿no? Entonces había un campito en el cual nos agarrábamos después de la escuela y que el viejo ni se entere. ¿Sí? Y éramos bien machos por hacer eso. Y hoy me doy cuenta que era un pavo. Las que ligué por no ir directamente a hablar con mi viejo y decirle, che, ¿podés darte una vuelta por la escuela que hay un pavote ahí que me quiere? ¿Sí? Entonces, hoy me doy cuenta de eso. No hay ninguna virtud en querer hacerse el macho, o no sé cómo será en el caso de las mujeres, la verdad que no sé. Pero de pronto ustedes también tienen quizás esa característica de que quieren salir adelante por sí solas. Y Dios dice, ¿para qué? Si estoy yo. Estoy yo. Entonces, Pablo y Silas no hicieron lo último que les quedaba hacer. Hicieron lo mejor que podían hacer. Y lo mejor que podemos hacer es que cuando empieza un problema, vamos a Dios de entrada. Ellos hicieron eso, ¿sí? Activaron el arma secreta inmediatamente, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros dejemos de ver la adoración como la manera en que damos gracias por lo recibido. Generalmente nosotros tenemos la adoración como un elemento con el cual damos gracias por lo que recibimos. Y está bien, la adoración también sirve para eso.
Pero la adoración no es solamente para dar gracias por lo recibido. Nos damos cuenta por la historia de Pablo y Silas. La adoración es un arma de guerra. A ver, si la adoración solamente fuese para dar gracias por lo recibido, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas si no habían recibido nada? O sea, en ese caso, la adoración no era un acto de agradecimiento. Pero la adoración abrió la puerta de las cárceles. La adoración soltó los grilletes que tenían en las muñecas y en los pies. Entonces la adoración es un arma de guerra. Y yo creo que Dios quiere que de una vez por todas entendamos que la adoración no es solamente para ejecutarla cuando estoy agradecido por algo. Y cuando me falta de todo, entonces no, ¿cómo voy a adorar si no tengo nada? ¿Cómo voy a adorar si me fue mal? ¿Cómo voy a adorar si no tengo nada en lo cual gozarme? No, es que justamente porque adoración es un arma de guerra. Porque adoración es una llave para salir de las cárceles. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces lo mejor que podemos hacer, según el ejemplo de Pablo y Silas, cuando estamos en un problema, y sobre todo cuando el problema es bien grave, es adorar a Dios. Y reconocer que Él está por encima de ese problema, que Él sigue siendo más grande que esa situación, que aunque yo no lo vea, Él sí lo ve, que aunque yo no encuentre solución, Él sí la tiene, que aunque yo no vea la puerta de salida, Él ya sabe dónde está. Y además con la adoración me anticipo y digo, gracias a Dios porque yo sé que me vas a sacar de acá, porque estoy limpio de conciencia, porque sé que arreglé las cuentas con Él. Aunque me haya mandado a la macana, pero si arreglé las cuentas con Él, lo adoro porque estoy a cuentas con Él. Y si no me mandé ninguna macana, lo adoro porque estoy a cuentas con Él. ¿Se entiende? Entonces, me encantaría que a partir de hoy, ustedes que están aquí y los que están viendo el video y los que están escuchando la transmisión en vivo en este mismo instante, entendamos esto, que la adoración no es solamente para soltarla cuando estamos agradecidos por algo. La adoración también es un arma de guerra y eso es lo que hicieron Pablo y Silas, ¿sí? La adoración tiene que dejar de ser un simple complemento a una respuesta de Dios. La adoración no es un complemento. Complemento es algo que se agrega. Yo estoy agradecido, entonces adoro, ¿sí? Eso es un complemento. Pero la adoración no es un complemento. La adoración es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Tiene que volverse nuestro medio para encontrar respuesta delante de Dios. ¿Sí? Entonces, acuérdense, nosotros podemos ir a Dios para encontrar respuesta orando con religiosidad, o sea, quejándome de lo que estoy sufriendo. Pobrecito de mí. O podés ir a buscar tu respuesta delante de Dios adorándole y diciéndole, Señor, yo sé que me vas a sacar acá, no tengo nada que agregar. Si Dios sabe todo, entonces mejor concéntrate en adorarle y decirle, Dios, vos sos más grande que todo esto que me está pasando. ¿Sí? Entonces, ellos oraron y adoraron. ¿Hasta qué momento? Hasta que se cayeron las cadenas, hasta que se abrieron las puertas. Esa es otra lección que tenemos que aprender, porque algunos preguntan, pero bueno, pero ¿hasta cuándo tengo que seguir orando? Y hasta que se te resuelva el problema. O sea, no hay mucho que pensar. Si el problema se te resuelve en un día, ora un día. Si te resuelve en un mes, ora un mes. Si se te resuelve en 10 años, ora 10 años. Orá y adorá, ¿sí? El tiempo que sea necesario, pero el tema es perseverar hasta que se rompan las cadenas. Es decir, tenemos que cortar ya con esa actitud que solemos tener, también quizá muy argentina, de que somos mediocres en todo y nunca llegamos al final de nada, ¿no? Lo decía Ignacio Copani, lo atamos con alambre. ¿Cuántos conocen a Ignacio Copani? Otra vez, sí, ya sé que estoy en una tarde retro. Pero un cantautor de mi época, decía, lo atamos con alambre. Eso es muy argentino, muy nuestro, ¿no? Antes de terminar, en vez de ir a buscar un tornillo a la ferretería que me queda a 10 cuadras, lo atamos con alambre, ya está. Y el auto aguanta, ¿sí? Entonces cortémosla con eso. Basta con decir, bueno, oro hasta acá, porque hasta acá me dan la fuerza y ya algo por lo menos, qué sé yo. Antes tenía las dos muñecas atadas, ahora tengo una sola. Por lo menos ya tengo una mano libre para tomar mate, qué sé yo. No, cortémosla con esa, es decir, orar y adorar hasta ser totalmente libre. Es lo que hicieron Pablo y Silas. Totalmente libre. No termino hasta que no sea totalmente libre. Hasta tiene que ser una especie de pacto con el Señor. ¿No? De decirle, Señor, yo no te voy a largar hasta que yo no esté libre. Y voy a venir todos los días acá y vas a tener que escuchar como desafino cuando te canto, pero hasta que yo no sea libre, yo de acá no salgo. ¿Me entienden? Entonces, orar y adorar hasta que todo
todo se venga abajo y seamos totalmente libres. Y algo muy importante, quizá lo más importante que me di cuenta leyendo la historia antes de terminar, es que tenemos que permitir que nuestra medianoche más oscura se transforme en nuestro día más claro. Anoté esto porque me di cuenta de una cosa. El diablo, que ustedes saben que siempre está tratando de tendernos una trampa, de hacernos caer, de destruirnos, ¿no? Él nos ha hecho creer, nos vendió la idea de que la medianoche es su momento, ¿no? Y yo creo que muchas veces la religión ayudó a eso, ¿no? Porque la religión nos hizo creer que, bueno, que durante la noche es cuando actúa el diablo. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿cómo es? Vamos a empezar por el principio. ¿Quién creó la noche? Dios. ¿La hizo para que tengamos miedo? No. ¿Sí? En eso yo estoy, pero bien seguro de que la noche se hizo para dormir. Así que fiestas a la noche, conmigo no cuenten. Pero claro, con el avance del pecado y de nuestros temores y qué sé yo, terminamos creyendo de que el diablo actúa a la noche. Es más, creo que la religión inclusive le puso hora, porque algunos dicen a tal hora, esa es la peor, ¿eh? No voy a decir a qué hora porque de pronto por ahí hiero alguna susceptibilidad. Yo solamente quiero decirle que a esa hora que muchos dicen que es la peor, es cuando yo mejor duermo. No me llamen a esa hora, por favor. Si ustedes creen que el diablo trabaja de noche, arréglensela ustedes, ¿sí? Y yo les aseguro que el diablo también trabaja de día, ¿sí? Porque lo que ustedes sufren de noche, el diablo ya se lo metió durante el día en la cabeza, ¿sí? Entonces, ahora, miremos esto. Esa idea de que el diablo actúa de noche, ¿en qué momento Pablo y Silas fueron liberados? A la medianoche, la más oscura. Recordemos otra historia de la Biblia, otras historias, tantas otras historias. ¿En qué momento Abraham libera a su sobrino Lot? A la medianoche. ¿En qué momento Gedeón hace huir a los madianitas? ¿Se acuerdan que se pusieron en tres escuadrones de 100, 100 y 100? 300 contra miles, cientos de miles. 300 nada más, que ni arma tenían. ¿En qué momento los hacen huir? A la medianoche. ¿En qué momento escuchan los pastores que estaban en Belén un mensaje cantado por los ángeles diciéndole, acaba de nacer el mismísimo Hijo de Dios? ¿En qué momento? A la noche. Entonces, por favor, estas ideas que a veces se nos han metido, la verdad que son contraproducentes, no nos ayudan en nada. Y quizá lo que tengamos que recuperar es esto, que aunque el problema sea tan oscuro, tan negro como la mismísima medianoche, ese es el mejor momento para ser libres, si yo adoro al Señor y uso la adoración como un arma de guerra. ¿Me entienden? Entonces, en este mismo instante, quizás estás atravesando en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, una especie de medianoche, porque todo está oscuro y no podés ver. Y entonces, claro, condicionados por lo que les decía antes, decimos, bueno, si todo está tan oscuro es porque acá está metido el diablo. Quédate tranquilo. El diablo está cuando está oscuro, el diablo está cuando está claro, el diablo está siempre. Pero no es vencedor. Solo es mentiroso, nada más que eso. No tiene la victoria. No ganó la batalla, no tiene el control, no es dueño de nada. ¿Me entienden? Entonces, aunque esté oscuro, lo que tenés que saber es que Dios está con vos. Y que si adorás a Dios y reconoces que su presencia está con vos, aunque sea la noche más oscura, en ese momento se va a producir tu libertad. De hecho, Pablo y Silas ya estaban libres y seguía oscuro. Porque dice que el carcelero tuvo que pedir una lámpara para poder ir hasta el fondo y verlo. Seguía oscuro. Hay condiciones que no cambian, pero vos ya empezás a disfrutar de la libertad, ¿sí? De hecho, Pablo y Silas todavía no estaban fuera de la cárcel. Al otro día vinieron los jefes y dijeron, sáquenlos.
Y ahí es cuando Pablo, si ustedes siguen leyendo lo que nosotros no leímos, Pablo le dice, no, ¿cómo que sáquennos? Nosotros somos ciudadanos romanos. Y ahí se enteran de que eran ciudadanos romanos. Así que no vamos a salir de acá hasta que no nos vengan a pedir disculpas. Entonces no solamente que no se fueron porque los largaron, sino que ni siquiera ellos quisieron salir de la cárcel. ¿Entienden? Entonces cuidado con ese concepto de que la cosa está tan oscura que debo estar bajo el control del diablo. No es así. La cosa está oscura porque es un tiempo de tu vida, pero aún aunque esté oscura, Dios está en medio de tu situación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Adorar, adorar, adorar. Y adorar es reconocer que Dios es más grande. Adorar es reconocer que Dios está ahí. Adorar es reconocer que Dios ya te dio la victoria. Eso es adorar. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos esta historia, y si la miramos un poquito de lejos, ¿no? Porque a veces uno se mete tanto en la historia que hay ideas, hay cosas que están ahí escritas que no las llegamos a ver, pero cuando nos apartamos un poquito y recordamos lo que yo les conté al principio, ¿no? Que Pablo y Silas tenían ganas de ir a otro lado a predicar, y el Señor le dijo que tenía que ir ahí. ¿Y cómo se lo dijo? En una visión. Y en la visión que vio un hombre macedonio. ¿Y a quién conocieron esa noche? Al hombre macedonio. ¿Quién era el hombre macedonio? El carcelero de Filipos. Entonces, a ver, nosotros a veces nos quejamos porque la situación se ha puesto oscura, pero si Dios te está mandando a que vayas a conocer a un carcelero, ¿y dónde lo vas a conocer? ¿En la cárcel? Si la visión hubiese sido que Dios lo hubiese mostrado a un futbolista, ¿y dónde lo iba a conocer? En una cancha, entonces hacete jugador de fútbol, ¿no? O si el Señor hubiese mostrado que se le presentaba una persona vestida de blanco con un estetoscopio colgado en el cuello, ¿a dónde lo iba a conocer? En el hospital. Nosotros a veces vemos que la adversidad es, ¿y ahora qué hice? No, no hiciste nada, tranquilo. Es Dios que está a punto de cumplir con la visión que te mostró. ¿Sí? Tenemos esa idea de que la oscuridad en nuestra vida solamente es símbolo de que algo malo me hice o algo malo me está a punto de pasar. No, ¿por qué? Porque hemos creído que en la oscuridad actúa el diablo. Pero cuando nosotros adoramos reconociendo que Dios actúa cuando está oscuro y cuando está de día, entonces no importa si está oscuro o si está claro. Yo sé que Dios me llevó ahí y Dios me va a sacar de ahí. ¿Sí? Ese día ellos conocieron a la persona que se le había presentado en visión. Y comenzó una iglesia en la casa del carcelero de Filipo. Entonces, aún tu situación más difícil, cuando te mantenés con la visión puesta en Dios, cuando seguís adorándole aunque estés sufriendo, eso le da a Dios el tiempo necesario para cumplir con su propósito. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hoy está complicado, a lo mejor hoy tenés preguntas en la cabeza y quizás Pablo y Silas la tenían, ¿no? Diciendo, pero ¿qué hacemos nosotros acá? Tendríamos que estar predicando, pero estamos atados. Y quizás alguno diga, bueno, yo estoy en medio de este problema. Quisiera estar libre, quisiera servir en la iglesia, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro y mirá en la que estoy. Quédate tranquilo, que donde estás también tiene que ver con un plan de Dios. Cuando salgas de donde estás, vas a ver que aún donde estás, Dios te usó. Cuando salgas de donde estás, Dios va a usar la experiencia que adquiriste en ese lugar, ¿sí? Para que le sirvas a Él. Pero siempre y cuando te mantengas adorando. Si solamente empezás a quejarte por tu situación, no vas a ver nada de lo que Dios está haciendo en tu vida. No vas a ver nada. ¿Me entienden? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si cambiamos nuestra queja por adoración esta noche? ¿Eh? Cerrá tus ojos otra vez, así como lo hiciste hace un ratito. Volvé a traer a tu enemigo, a tu problema y ponelo delante de tu vista espiritual. No rechaces enfrentarte con el enemigo. No rechaces enfrentarte con tu problema. Reconócelo y decile, hasta ahora fuiste un problema para mi vida. Pero ahora me doy cuenta que nunca estuve solo, que Dios siempre estuvo conmigo, que Dios me da la fuerza. Es más, ya me dio la victoria para vencerte. Y avanzá.
Seguí haciendo lo que tenés que hacer. Seguí viviendo la vida. Seguí vendiendo, seguí comprando. Seguí relacionándote con la gente que te rodea. No te detengas, que no te pare la depresión, la angustia. No, hoy sabes, ahora sabes que donde estás también está Dios. Entonces, cambia tu queja por adoración. Entra en un ejercicio de adorarle a Él todos los días diciéndole: Dios, no me quejo más por donde estoy. Ahora te adoro porque estás conmigo acá. Y porque si vos estás conmigo acá, en esta situación tan fea, yo sé que me vas a sacar. Declará, como hicieron Pablo y Silas, que la prisión no iba a ser instrumento para que el diablo los destruya. Declará que tu situación, la que estás viviendo hoy, no va a ser una herramienta para destruirte, sino que la situación en la que hoy estás viviendo va a ser una situación para que Dios se glorifique en tu vida. Y para que salgas de ahí más que vencedor, más que vencedora. Deja que Dios siga controlando tu vida. Probablemente estás hoy donde estás porque quisiste controlar tu vida. Bueno, querer buscar el camino de salida por tus propios medios iba a ser un error tan grave como el anterior. Entonces lo mejor que puedes hacer es decir: Señor, yo no veo nada. Señor, está oscuro, pero yo no me quejo porque ahora tengo la convicción de que estás conmigo y me vas a sacar de acá. Amén. ¿Cuántos pueden esta noche declarar que están seguros de que Dios está con ustedes? ¿Cuántos pueden levantar su mano ahí y decir: Señor, yo estoy seguro que estás conmigo y yo sé que me vas a sacar? Yo sé que me vas a sacar. Decirle con toda sencillez, decirle: yo confío en vos. Yo confío que vas a hacer lo que como Dios te toca hacer. Y yo voy a hacer lo que como hombre, como mujer me toca hacer, que es adorarte. Renuncio a la queja. Yo no me quejo más. Ahora voy a adorarte. Cada día te voy a adorar hasta que se rompan las cadenas, hasta que se abran las puertas de la cárcel y yo sea liberado totalmente. Padre Santo, yo bendigo a tus hijos, bendigo a mis hermanos, bendigo tu palabra que nos hace tanto bien. Cuando la podemos ver así, Señor, sencilla, con tanta lección para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro para que cada uno de aquellos que esta noche está renunciando a la queja, ahora sienta la fuerza de tu espíritu que le enseña y que le ayuda a adorar cada día. Mantenerse como Pablo y Silas cantando cuando la noche está más oscura, cuando el problema parece más grave que nunca. Oh Dios, en el nombre de Jesús, dale fuerzas, dale ánimo, dale estrategia a mis hermanos, Señor, para que adoren. Que cada uno descubra la tremendísima arma de guerra que es la adoración. En nombre de Jesús yo declaro que no falta mucho para que caigan las cadenas con las que mis hermanos están atados. Si crees esto, decía amén. Yo declaro que no falta mucho para que se abran las puertas de la cárcel que hoy encierran a mis hermanos. Si lo crees, decía amén. Y toda la gloria es para ti, Señor, porque no hay nadie que lo pueda hacer. No pudimos liberarnos por nosotros mismos. Al contrario, nos metimos más adentro, más profundo, más oscuro, más difícil. Pero estando ahí, te adoramos porque estás con nosotros. En nombre de Jesús.